Dios está con la iglesia. Hay poder en Jesús. Lo sientas o no lo sientas, lo veas o no lo veas. No tienes que ver un ángel aquí con sus alas extendidas. No tienes que ver el trono de la gloria de Dios. Pero Dios ciertamente está contigo y Dios está aquí en este lugar para hacer grandes cosas si tú lo crees. Si tú te atreves a creerle, aunque estés en el cuarto oscuro, ahí está Dios contigo. José dice, Dios estaba con él, aún en la cárcel, aún con el apóstol Pablo, dice, después de haber azotado mucho, los echaron a lo más profundo de la cárcel, a lo más oscuro. Pero ¿sabe qué? Que allí el poder de Dios se manifestó, allí el poder de Dios se hizo patente, allí el poder de Dios se hizo visible. Oh, muchos dicen, ay Señor, yo quiero crecer en ti, pero por favor no me envíes pruebas. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que tener por sumo gozo cuando pasemos por esas pruebas. Y nosotros viene una prueba y nos debilita, nos entristece, nos encoge, dice, nos hace tener miedo. Pero dice la Biblia, tener por sumo gozo cuando en diversas pruebas. Cuando nosotros somos probados, es cuando de verdad podemos decir, yo sé, como dijo Job, yo sé, que 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 yo sé, y nadie me puede convencer de lo contrario, que mi Redentor vive, y aún después de esta deshecha mi piel, yo sé que mi Redentor se levantará, y he de ver la gloria de Dios en mi vida. David lo puso de esta manera, dice, el sepulcro no te alabará, el sepulcro no te dará gloria, dice. Dice el punto número 3, dice, los cielos abiertos. En el versículo que estábamos leyendo dice que los brazos de José se fortalecieron en el fuerte de Jacob. Y dice aquí dice la palabra del Señor en Mateo 3:16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Ahí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y el Espíritu Santo dice que descendió, dice, de los cielos y descendió como paloma y venía sobre de él. A ver, aquí vemos una estrecha relación, como el profeta estaba relacionando a esos sueños, esas visiones. Allá el profeta Joel dice, en los postreros tiempos, dice, Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí estaba diciendo que una conexión del Espíritu Santo con esos sueños, con esas visiones. Dice, nuestros ancianos soñarán sueños. Estaba meditando ahí en la banca y me decía, sentía en mi espíritu que Dios decía, no sobre los ancianos, quiere decir aquí, sino sobre las personas maduras espiritualmente. ¿Cuántos maduros hay aquí? Puedes tener 15 o 16 o 17 años y ser maduro en el Señor, porque dice la Biblia, ser maduros en el modo de pensar. Dice, estaba leyendo un libro que dice, la madurez no se cuenta en los años que ha sido la iglesia, 10, 20, 30, 50 años, sino en que tú le digas sí al Señor, sí al Señor, sí al Señor. Pero a veces dice Dios, haz esto y tú le dices no. Dios te dice, haz esto y tú le dices no. Y cada vez que Él dice algo es no. Entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Dice, pero aquí dice que vamos a soñar sueños. Dice, vamos a ver visiones. Estamos en un tiempo maravilloso. Estamos en un tiempo glorioso. ¿Por qué? Porque entre más se multiplica toda la maldad, entre más se multiplica más la injusticia, tenemos un Dios que se multiplica más allá de eso. Multitudes vendrán porque la gracia de Dios va a abundar, la misericordia de Dios va a abundar y Él siempre guarda lo mejor para lo último. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Lo que Él había hecho en tu vida va a ser mucho más mayor. Lo que Él había hecho en tu vida, vas a decir, esto no se compara con lo que Dios ahora está haciendo en mi vida. Por eso es necesario que usted y yo deseemos tener los cielos abiertos. Señor, yo quiero tener cielos abiertos. Señor, estar en tu presencia.
estar en tu presencia, Señor, disparar, Señor, hacia el cielo, Señor, mis oraciones y que tengan contestación. Que Dios mantenga los cielos abiertos sobre tu vida, sobre mi vida. En Mateo 17, fíjese lo que dice. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Allí vino la voz en el monte de la transfiguración, porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros vamos al monte de la oración, vamos a donde está Dios. ¿Por qué se reveló nuestro Señor Jesucristo en un monte? ¿Por qué Dios dio la ley en el monte Sinaí? ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha hecho tu vida para que andes en el piso, porque Dios no ha hecho tu vida para que te arrastres en la tierra, porque Dios no ha hecho tu vida para que andes mendigando, porque Dios ha hecho tu vida para que te remontes a las alturas espirituales, porque Dios ha hecho tu vida para que no te limites, porque Dios ha hecho para que tú vayas escalando de peldaño en peldaño y de gloria en gloria y de poder en poder hasta que veas a Dios en Sión. Tenemos que avanzar, tenemos que subirnos, como una vez predicaba nuestro pastor, tenemos que subirnos así como Zaqueo al árbol para crecer en estatura, así como nuestro Señor Jesucristo crecía. Dice en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Diga, él andaba con cielos abiertos. Esteban habitaba y vivía con cielos abiertos. Y él miró, dice, puesto los ojos, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en todo eso profetizamos que nosotros vamos a ser levantados, vamos a ser bendecidos, vamos a ser cabeza y no cola. ¿En dónde desciende la unción? ¿En la cola o en la cabeza? Cabeza, ¿verdad? Señor, la cola no recibe bendición, pues quiero ser cabeza. ¿Qué quiere decir cabeza? Significa autoridad. Ungiste mi cabeza con aceite. ¿Por qué no dijo ungiste mis pies? ¿Por qué? Porque te ha dado autoridad. Te ha dado autoridad para soñar. Te ha dado autoridad para creer. Te ha dado autoridad para esforzarte. Te ha dado autoridad para avanzar. Dice, porque él dice la Biblia, todos los que en él creyeren no serán avergonzados. No serán avergonzados. Dios no se avergüenza de ti. Tú no te avergüenzas de Dios. Dios te va a exaltar y te va a entregar. Dice las naciones de la tierra. Por eso él abarcaba un mundo global. Por eso decía Pablo, en él sí son las promesas, sí, en amén. Y él nos ha entregado, dice, el mundo. Una visión global. Una visión más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Sabes por qué? Porque servimos a un Dios que va más allá. A Abraham le dijo, alza tus ojos, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, porque vas a crecer al norte, vas a crecer al sur, vas a crecer al oeste, vas a crecer al este. Dice, expande tu mirada, expande tu creer, expande tu fe. Y como que en esta noche me está diciendo Dios y te dice a ti, expande, expande. ¿Por qué? Porque yo quiero que estés en las alturas de donde se ve mucho mejor. Si usted tiene una casa de 2 o 3 pisos, invíteme ahí para que veas cómo se ve la vista, hermano. ¿Ha subido una montaña? ¿Cómo se ve toda la Ciudad de México? Tiene mayor visión. Pero si usted anda acá abajo, pues su visión es limitada, ¿me entiende? Pero cuando usted dice, Señor, yo quiero tener esa visión, Señor, llévame al lugar altísimo, Señor, llévame allí a donde tú estás, Señor, llévame allí para yo tener esa visión que tú quieres que yo tenga. Quiero vivir con cielos abiertos. Dice en 2 Corintios 12:2,
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sigue diciendo Pablo, y fue y escuchó cosas y palabras inefables que al hombre no le es dado. ¿Pero por qué? Porque el apóstol Pablo vivía también con cielos abiertos. Él vivía en la presencia del Señor. Él vivía y andaba, dice, en el Espíritu, vivía en el Espíritu, comía en el Espíritu. Pero nosotros le decimos, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Voy a ver un poco de pornografía, ahí quédate. Espíritu Santo, voy a ir a pecar, ahí quédate. Espíritu Santo, voy a contar chistes no muy decentes, ahí quédate. Espíritu Santo, voy a ir allá donde toman y fuman y bailan y me voy a ir allá al antro, ahí quédate. Espíritu Santo, ahorita voy a escucharme una canción que me haga recordar viejos tiempos de allá del hermano Julio Iglesias. Hermano, eso no es hermano, pero lo estamos declarando por fe. Voy a oír allá cuando andaba en el mundo del hermano Juan Gabriel. Mentiras del diablo, hermano. El Espíritu Santo dice, te anhela celosamente, dice, ¿por qué? Porque hay una relación, porque el apóstol Pablo vivía en el Espíritu, tenía cielos abiertos. El Espíritu Santo te anhela, no es una cosa, no es una emoción, no es un objeto, sino es una persona como tú y como yo. Dice que el anhelo del Espíritu Santo es estar contigo, caminar contigo, vivir contigo, revelarte. Ay, perdón, hermano. Me emociono mucho, perdón. Gloria sea tu nombre, Señor. Que no pase esta emoción, ¿verdad? Este deseo, este querer, ¿verdad? El anhelo del Espíritu Santo es vivir en ti. El Espíritu del Espíritu Santo es compartir contigo. El Espíritu Santo dice, junto con la esposa, sí, ven, amado Señor Jesús. ¿Cuántos están listos para recibirle? No muchos, ¿verdad? Después dice, en Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando tú vives con cielos abiertos, traes esa visión, esa revelación y Dios te va a advertir, Dios te va a enseñar, Dios te va a guiar, porque dice la palabra del Señor que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, dice, y el Espíritu Santo dice, les revelará las cosas que han de venir. Muchos de nosotros no sabemos porque no preguntamos. Decimos, Señor, tenemos preguntas, tenemos esto, tenemos lo otro, pero no le preguntamos a Dios. Y Dios sigue hablando. Decía por ahí una persona, una evangelista, decía, yo estoy soltera porque soy muy preguntona. Y le digo al Señor, ¿y esta persona me conviene? ¿Cómo va a ser? No, pues es así, así. Ay, no, Señor. Y Señor, ¿y esta otra me conviene? Bueno, esta es así, así, así. Ay, no, Señor. Dice, por eso estoy soltera, porque soy muy preguntona. Pero preguntémoslos, hermanos, preguntemos a Dios, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Señor, ayúdame a identificar las zorras y ayúdame a identificar esas cosas pequeñas por las cuales no tengo cielos abiertos. Ayúdame con el fuego de tu Espíritu Santo a vivir y a quemar todo eso para que yo viva con los cielos abiertos. Como el apóstol Juan dice que hubo una voz del cielo, una puerta abierta, dice, del cielo, y la voz que hablaba, dice, como de trompeta, diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, estaba en el Espíritu, andaba en el Espíritu, tenía una comunión, no tenía una religión, tenía una comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El punto número 4, José conservó la fe. Él no importó la situación, no importó la circunstancia. Dice que Dios estaba con él. ¿Sabe? Dice la Biblia, por Dios son ordenados los pasos del hombre y cuando él cayere no quedará postrado. Tú y yo tenemos ordenados nuestros pasos, tú y yo tenemos ordenados nuestros tiempos, tú y yo tenemos ordenado nuestros sueños, tú y yo tenemos algo de parte de Dios.
algo que ha nacido de Dios? ¿Cómo sé yo que tengo un sueño de Dios? ¿Cómo sé que yo tengo una visión de Dios? ¿Cómo sé que yo tengo un llamado de Dios? Porque no vas a estar a gusto, no vas a estar feliz, no vas a estar contento, no te vas a hacer,